Hay hombres que siguen las reglas, y luego están los que las rompen para crear un imperio. Esta es la historia de uno de ellos, un multimillonario que desafió todo lo establecido, sin traje, sin corbata y sin miedo. Su nombre es Richard Charles Nicholas Branson, y esta no es la biografía de un genio académico, sino la de un joven considerado problemático que se negó a que el sistema dictara su destino. Nacido en Surrey, Inglaterra, en 1950, Richard Branson era diferente. En un mundo que premiaba la memoria y la obediencia, él no encajaba. No podía memorizar, le costaba seguir instrucciones. Los profesores lo etiquetaron como lento, perezoso. Años después, el diagnóstico sería claro and dislexia. Pero en esa época, la dislexia no era una explicación, era una sentencia. Mientras sus compañeros de clase se esforzaban por memorizar fórmulas matemáticas y fechas históricas, la mente de Richard volaba hacia otro lugar. No soñaba con notas altas, soñaba con negocios, con ideas, con formas de cambiar el mundo que lo rodeaba. Su salón de clases no era una fuente de conocimiento, era una jaula. El sistema educativo simplemente no estaba diseñado para él. En cada examen, devuelto con una nota baja, cada mirada de desaprobación de un profesor, era un recordatorio de que no pertenecía allí. A los 16 años, mientras sus compañeros pensaban en la universidad, Richard tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonó la escuela. No fue un acto de rebeldía sin causa, sino una declaración de principio. Entendió algo fundamental: si el juego no está hecho para ti, no intentes ganar, crea tu propio juego. Y con esa convicción, ese mismo año, se lanzó a su primer gran proyecto. Con apenas 16 años y un puñado de ideas, en 1966, lanzó la revista Student. Era una publicación hecha por y para jóvenes, que hablaba de los temas que realmente les importaban: musicau, politicau, culturau popi, temas que los medios tradicionales ignoraban. No tenía dinero, ni contactos, ni experiencia editorial, pero tenía algo mucho más valioso: una audacia. Llamó a empresas una tras otra, pidiendo publicidad. Muchos le colgaron el teléfono, pero otros quedaron fascinados por su energía y su visión. Consiguió entrevistas con figuras como Mick Jagger y John Lennon. La revista se convirtió en un éxito, generando ingresos y dándole a Richard su primera probada de victoria. Por primera vez en su vida, sintió que podía ganar, no siguiendo las reglas de otros, sino creando las suyas. El éxito de la revista lo llevó a su siguiente gran idea. Se dio cuenta de que muchos de sus lectores compraban discos por correo para conseguir mejores precios. ¿Por qué no abrir una tienda que ofreciera eso mismo, pero con una experiencia diferente? En 1970, en una pequeña calle de Londres, nació Virgin. El nombre era una broma interna, una autodeclaración Anne. Él y su equipo eran vírgenes en el mundo de los negocios, pero el concepto fue revolucionario. En lugar de las tiendas de discos serias y elitistas de la época, Virgin era un lugar para relajarse, para escuchar música en cómodos pubs, un espacio donde la música era accesible para todos. No solo vendía discos, vendía una cultura, una comunidad, una experiencia. La tienda de discos fue un trampolín. En 1972, con el negocio creciendo, Richard dio un paso aún más audaz. Fundó su propio sello discográfico, Virgin Records. La mayoría de los expertos de la industria musical lo consideraron un suicidio empresarial. ¿Cómo podía un novato competir contra los gigantes establecidos? El riesgo era inmenso, pero entonces el destino, o quizás su instinto para lo diferente, le puso en el camino a un joven músico experimental llamado Mike Oldfield. Nadie quería firmar su álbum, una pieza instrumental compleja y sin voces. Era demasiado extraño, demasiado arriesgado, pero Richard escuchó algo único. Apostó por el álbum, Tubular Bells, se convirtió en un fenómeno mundial, vendiendo millones de copias y catapultando a Virgin Records al estrellato. Durante las décadas de los 70 y 80, Virgin Records se convirtió en la casa de los rebeldes y los innovadores. La compañía crecía a un ritmo vertiginoso, y Richard Branson se consolidaba como un tipo de CEO completamente diferente. No se escondía en una oficina de lujo, aparecía en público disfrazado, intentaba récords mundiales en globos aerostáticos y siempre
desafiaba las normas. Su estilo irreverente no era solo marketing, era su filosofía, y esa autenticidad lo hizo inolvidable. Pero su ambición no conocía límites. En 1984 tomó la decisión más arriesgada y para muchos más demente de su carrera al lanzar una aerolínea. Virgin Atlantic Airways nació con la misión de competir cara a cara con el gigante intocable British Airways. La prensa se burló, los analistas predijeron un fracaso estrepitoso. Era Davide contra Goliath, pero Richard tenía un arma secreta, un servicio al cliente excepcional. Mientras otras aerolíneas trataban a los pasajeros como carga, Virgin les ofrecía entretenimiento a bordo, bares y un trato humano y cercano. La gente respondió. La respuesta de British Airways fue brutal. Sintiendo la amenaza, lanzaron una campaña sucia para destruir a Virgin Atlantic. Espionaje corporativo, robo de datos de pasajeros, difusión de rumores falsos en la prensa. Fue una guerra total. Richard estuvo a punto de perderlo todo. Su imperio se tambaleaba, pero en lugar de rendirse, contraatacó. Llevó a British Airways a los tribunales por difamación y prácticas anticompetitivas, y ganó en el juicio. Fue una victoria histórica que no solo salvó a su aerolínea, sino que demostró al mundo que incluso los gigantes más poderosos podían ser derrotados con coraje y determinación. A pesar de la victoria legal, la guerra dejó cicatrices profundas. A principios de los 90, una recesión económica global golpeó duramente a Virgin, y la aerolínea estaba al borde de la quiebra. Para salvarla, Richard tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida, vender el negocio que lo empezó todo, su amada Virgin Records. El día que firmó la venta, corrió por las calles de Londres, llorando abiertamente. Fue un golpe devastador, pero también una lección crucial. Aprendió que el verdadero liderazgo no consiste en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse después de cada caída. Detrás del empresario audaz y el showman mediático, hay un hombre con una filosofía de vida muy clara. Richard Branson no mide su éxito solo en miles de millones. Habla abiertamente de sus fracasos, de sus miedos y de la importancia de la salud mental. Su mantra de liderazgo es simple: cuida a tu gente, y ellos cuidarán de tu negocio. Fomenta un ambiente de trabajo basado en la confianza, la libertad creativa y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Para él, un negocio es una comunidad de personas, y su bienestar es la clave de todo. Justo cuando el mundo pensaba que ya había conquistado la tierra y el aire, Richard Branson levantó la vista hacia las estrellas. En 2004, anunció su proyecto más increíblemente ambicioso hasta la fecha, Virgin Galactic, la primera línea espacial comercial del mundo, dedicada al turismo espacial. De nuevo, la gente lo llamó loco. La idea parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero para Richard, la palabra imposible siempre ha sido una invitación a intentarlo. Y lo intentó. Después de años de desarrollo, de pruebas, de éxitos y de trágicos contratiempos, el sueño se hizo realidad. En julio de 2021, a los 70 años, Richard Branson se abrochó el cinturón y voló a bordo de su propia nave espacial hasta el borde del espacio. Mientras flotaba en gravedad cero, mirando la curvatura de la Tierra, el círculo se completó. El niño con dislexia, el joven que abandonó la escuela, el empresario que todos subestimaron, había alcanzado las estrellas, literalmente. La vida de Richard Branson redefine lo que significa tener éxito. No se trata del dinero en el banco o del tamaño de tu empresa. Se trata del impacto que generas, de las barreras que rompes, de las vidas que inspiras. Ha cometido errores monumentales, ha fracasado públicamente, ha estado al borde de la ruina en más de una ocasión. Pero lo que lo define no son sus caídas, sino su inquebrantable voluntad de volver a intentarlo. Al final, la historia de Richard Charles Nicholas Branson no es una historia sobre discos, aviones o cohetes espaciales. Es una historia sobre algo mucho más profundo. Es sobre la audacia de atreverse cuando todos te dicen que no puedes. Sobre la resiliencia para construir cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y sobre todo, es un recordatorio de que el fracaso no es el final del camino, sino una parte esencial del viaje. Porque si un joven que fue rechazado por el sistema pudo ignorarlo,
y crear uno propio, uno que lo llevó más allá de la atmósfera terrestre. ¿Qué oportunidades estás dejando pasar tú? La verdadera pregunta no es si tienes la capacidad de lograr algo extraordinario. La pregunta es, ¿te atreverías a intentarlo? Aquí no contamos las historias de siempre. Contamos las historias que de verdad cambian mentalidades.